Amigos, ¿qué pasaría si estás en el mar con tu barco y de repente el agua del mar desaparece en algún lugar y luego ves la tierra vacía y desolada del mar? ¿Cuánto puede asustarte esto y a dónde ha ido el agua del mar? ¿Volverá el agua a este mar alguna vez? Te gustará mucho esta película basada en esta historia, que es una película de aventura de ciencia ficción que salió este año, cuyo nombre es Sobrevivir, así que conozcamos la historia de hoy, que es el comienzo de esta historia y se nos muestra una familia que ha llegado al medio del mar para celebrar el cumpleaños de su hijo Ben. Era el mar Caribe. Todo iba perfectamente normal aquí. La madre de Ben saltó al mar para nadar mientras Ben y su padre estaban ocupados pescando. Pero de repente, la madre de Ben, Juliana, sintió en el mar como si algo grande estuviera girando a su alrededor. Cuando ella mira, todo parece perfectamente normal, pero de repente alguien la tira bajo el mar y al mismo tiempo su barco. Pero los instrumentos que estaban allí también comienzan a comportarse de manera un poco inusual. Ben y Tom no pudieron prestar atención a esto porque estaban ocupados pescando, mientras que el ahogado Julian se salva, así como Tom hace muchos ruidos, pero nadie le presta atención y aquí Julian siente que el agua del mar va hacia atrás y él mismo, ahora Tom también nota esto. Ve a Julian y Tom salta al agua para salvarlo. Tom salva a Julian de ahogarse y luego Ben y Casey lo sacan a ambos del barco, salvando así la vida de Julian. Ahora en el barco, Tom está enojado con su hija Casey, dice que sabes dónde estaba tu atención, no importa quién vaya a nadar, alguien se encargará de él, entonces, ¿por qué hiciste esta regla un poco? ¿Qué pasaría si algo le sucediera a tu madre? Ahora, Casey también era culpable de esto, pero después de que se disculpó, todos siguieron adelante y luego es el hijo de su hijo Ben. Mientras celebra su cumpleaños, el novio de Casey la llama y ella se da cuenta de que su novio está siguiendo una gran tormenta en la ciudad. Al ver esto, Casey se molesta un poco porque en ese momento estas personas no estaban en un lugar seguro, ella va y se lo cuenta a su mamá y a su papá, después de lo cual estas personas comienzan a revisar la seguridad de su barco, y mientras revisan, estas personas notan que muchas ballenas y tiburones están merodeando alrededor de su barco y Tom sabía que antes de que llegara una tormenta tan grande de ballenas o tiburones, ya habían anticipado la terrible tormenta que aún no llegaba, pero antes de eso tenían que lidiar con estos tiburones. Pero durante este tiempo su barco recibe un fuerte golpe, lo que lleva a Tom a bajar al agua para comprobar. Ve que hay una enorme abolladura en la parte inferior del barco, que debe haber sido causada por un gran tiburón. Después de revisar esto, cuando Tom regresa, está gravemente herido y Julian le pone puntos en las heridas. Aquí Tom le dice a su familia que gracias a esa abolladura causada por el tiburón, podemos ver el bote. No podrán avanzar más y ahora la única opción que les quedaba era llamar a alguien para pedir ayuda. Pero no había señal, la comunicación de su barco no estaba recibiendo ninguna señal. Ahora, en este momento difícil, Tom revisa su comida y bebida. Solo tenían agua para beber durante 4 días y nada más, pero el consuelo era que estas personas estaban en una ruta de navegación y algún barco los vería pasar desde aquí. Cuando salieron, vieron un gran. Venía hacia ellos, podía chocar contra su barco y para evitarlo. Tom rápidamente arranca el motor de su bote, pero sabía que si lo hacía, su bote quedaría arruinado y esto sucede. El motor de su bote se destruyó y el segundo metro también comenzó a moverse hacia ellos. Ahora para salvarse, estas personas no podían hacer otra cosa, así que fueron al fondo del bote y se pusieron chalecos salvavidas. Que estas personas estaban vivas, aunque habían sufrido heridas, pero lo sorprendente era que ahora había un enorme agujero dentro de su barco, pero el agua no entraba por él. Ahora, cuando toda la familia sale de su barco, se sorprenden al ver esta escena. Había peces en el suelo alrededor de su bote y su bote estaba en una zona rocosa parecida a una montaña. Tan pronto como la gente llegó a otra casa, este lugar había cambiado completamente. Donde había agua hasta anoche, ese lugar ahora parecía montañas altas y pozos. Quita la brújula y empieza a mirar la dirección y entiende que debe haber algo mal con el suelo. Los polos del suelo han cambiado. El polo norte fue reemplazado por el polo sur, mientras que el polo sur fue reemplazado por el polo norte, y así donde vivían las primeras personas, la tierra estaba allí, toda el agua del mar se había ido allí, y ahora el mar se había convertido en tierra, y después de descubrir esto, toda esta gente quedó impactada. Ahora casi tiene mucho miedo de esto. Ahora Julian empieza a recoger su comida sobrante aquí y Tom lanza todos los globos de cumpleaños al aire para que, si alguien está vivo, los pueda ver. Luego Tom intenta contactar a alguien a través de la radio. Esperaba que no hubiera respuesta del frente, pero sorprendentemente, recibió una respuesta. Esta respuesta le fue dada por un capitán y él también conocía la historia del cambio de mar porque también estaba en su submarino como la familia de Tom. Al capitán Tom.
Dicen que los polos que han cambiado en la Tierra volverán a su lugar en aproximadamente una semana, es decir, después de una semana el mar volverá a su lugar y en ese momento sus olas serán muy peligrosas, así que el capitán le dice a Tom que busque un lugar alto y vaya allí porque sus posibilidades de supervivencia serán mayores. Al escuchar esto, Julián inmediatamente les pide a sus hijos que hagan las maletas. Tom le dice al capitán que las posibilidades de supervivencia dentro de su submarino son altas, así que, ¿se quedará con mis hijos? El capitán dice: por supuesto, hermano, quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo porque uno de mis colegas ha sido asesinado dentro de mi submarino y aquí solo hay espacio para 2 personas, puedo mantener a una persona, pero aún así quedará una afuera. Tom luego adivina la ubicación del submarino y le dice a su esposa que llegaremos allí en solo 2 días, es decir, podemos llegar a nuestros hijos a salvo antes de que el agua del mar retroceda y así salvar la vida de ambos. Ahora, a la mañana siguiente, toda la familia se estaba preparando para su viaje, cuando Tom vio a un hombre extraño caminando hacia aquí con su perro desde la distancia. Tom ve que el hombre está herido, así que debería ayudarlo. También le da agua. El hombre atacó a Tom en lugar de agradecerle después de beber su agua, y Julia, de pie a la distancia, ve esto. El hombre estaba de pie junto a él. Él ataca a Tom con un cuchillo y lo mata. Ahora ella no pudo salvar a su esposo, pero rápidamente entra en el barco y encierra a sus 2 hijos en Kevin. Luego le da a Casey una pistola de bengalas y le dice que la use solo cuando sea muy necesario. Ahora estaban hablando de que el hombre también llegara a su bote y para evitarlo, Julian entra en la habitación del arbusto y después de llegar aquí, comienza a curar sus heridas. Ahora aquí el asesino comienza a investigarlos en el bote y tan pronto como consigue comida aquí, empieza a comer, lo cual le ha hecho sentir hambre durante los últimos días. Después de la cena, cuando fue a ver a Julian, encontró que el lugar de donde venía el sonido, Kevin, estaba vacío. En realidad, Julian se había escapado por el agujero en el barco, pero el hombre que tiene al perro ve a Julian y ahora Julian se ve obligado a matarlo para vengar al perro y ella misma se esconde debajo del barco. Aunque no pudo encontrar al asesino, cuando ve a su perro muerto, entiende que Julian. Ahora, tan pronto como bajó del barco para atraparlo, Julián volvió a la parte superior del barco, se dirigió a un cristal roto y volvió a entrar en el barco, pero después de un rato, aquí Julián fue atrapado nuevamente por el hombre. La agarra del pelo, la golpea severamente, la tortura y comienza a estrangular a Julián. Ahora, de alguna manera, logra luchar contra el asesino para salvarse. Cassie, que estaba observando todo esto desde Kevin, recuerda que esta es una buena oportunidad para usar una bengala. Ella dispara la bengala. Esto no le hace mucho daño al hombre, pero su barco empieza a arder. Ahora Julian sale rápidamente de esta yate para salvar a sus 2 hijos. Ahora, mientras sale del boto, el asesino ataca nuevamente a Julián, pero esta vez Julián le da una patada y lo derriba. Bueno, después de salir, Cassie y Ben empiezan a llorar cuando ven el cuerpo sin vida de su padre, no esperaban que todo esto les sucediera. Ben se culpa por no dejar el globo colorido en el aire, y este hombre tampoco. Al verlos venir aquí, ahora aquí Julián también estaba llorando aferrándose a la mano de su esposo, luego ve que el asesino había salido de su bote en llamas y ahora no era seguro que se quedaran aquí, así que se escapa de aquí con sus 2 hijos. Estas personas estaban muy cansadas mientras huían, así que se detuvieron a descansar detrás de una colina porque pensaban que el asesino podría haberlas dejado aquí y Ben también estaba llorando aquí. Él también se niega a hacer todas estas cosas ahora que Julián vio que todavía está detrás de ellos, así que los 3 comienzan a correr rápidamente para escapar del asesino. Estas personas estaban cansadas mientras huían, pero cada vez que miraban atrás, el asesino estaba detrás de ellos. Ahora estas personas no se detienen, siguen corriendo y llegan a un lugar donde había agua venenosa. Aunque cualquier cosa podría pasar al pasar por aquí, Julia aún así ordenó a sus hijos que pasaran. Cuando salieron de aquí, su condición empeoró y Julia se dio cuenta de que Ben estaba deshidratado, tenían las últimas gotas de agua que le dieron a Ben, pero con tanta agua, algo iba a pasar. Ahora aquí, la hermana de Ben había perdido el valor, no estaba segura de si podrían sobrevivir aquí o no, había aceptado su muerte y les pidió que hicieran lo mismo. En Bachalungi, a sugerencia de Julian, los hombres comenzaron a caminar de nuevo, y en su camino, vieron un avión que había caído al mar años atrás. Se esconden dentro del avión, y Julián ve una última foto familiar que tomó anoche. Mirando esta foto, todos extrañaban a Tom, era tarde en la noche y estas personas estaban cansadas y Cassie y Ben se habían quedado dormidos, pero Julian estaba inquieta, sale del avión, pero se da cuenta de que Clarde no dejó de seguirlos ni siquiera en medio de la noche. El asesino también lo había visto,
Aquí Julian actúa como oro y tan pronto como el asesino se acerca, lo ataca y esta vez Julian estaba enojado. Ahora Julian también duerme tranquilamente. Ahora cuando se despiertan a la mañana siguiente, ven que el cuerpo del asesino estaba en muy mal estado, lo que hizo que estas personas se dieran cuenta de que este mar vacío también es muy peligroso. Bueno, ahora tenían que llegar a donde estaba el submarino del capitán. La hermana tenía mucha sed y quería ir más allá de donde Julian estaba mirando su mapa, así que se adelantó y empezó a beber agua del estanque cercano. Aunque Julian le había prohibido beber agua de allí porque ese estanque era venenoso, la hermana tenía tanta sed que no escuchó a Julian y Julian tuvo que sujetarle la cabeza y sacarla del agua. Pero cuando salió y vio que muchos cangrejos se movían hacia él para escapar de ellos, comenzó a correr y vio un barco muy grande a lo lejos. Era un barco de carga dentro del cual había muchos contenedores. Un enorme y terrible ejército de cangrejos estaba detrás de ellos. Ahora Julian tenía que escapar de ellos. Y sus dos hijos subieron a la cima del contenedor. Ahora Julian, tan pronto como sube, Crab lo corta, pero ella de alguna manera lo quita y sube. Ahora Casey ata su herida a su bota, después de lo cual se desmaya, después de lo cual Casey y Ben ven que los cangrejos cortaron el contenedor y entraron dentro, y las personas dentro de él fueron atacadas por estos cangrejos. Ahora intentan matar a estos cangrejos con las armas que tienen, pero el número de cangrejos era alto. Por la mañana, Julian se despertó y se dio cuenta de que sus dos hijos no estaban allí. Ella estaba aterrorizada porque era un lugar tan peligroso y accidentado que cualquiera podría morir fácilmente aquí. Ahora Julian comenzó a llorar por miedo a perderlos, pero luego desde la distancia vio a Casey y Ben que en realidad habían ido en busca de comida y armas. Bueno, ahora no había cangrejos aquí porque ellos habían ido adelante. Al ver esto, la vida de Julian cobró sentido. Ahora Julian cura su picadura de cangrejo, mientras Ben prepara las armas que ha recolectado. Julian contacta más tarde al capitán, quien le dice que yo también he sido atacado por criaturas marinas y que ahora estoy muy herido. No puedo ayudarte y al mismo tiempo le dice a Julian que ahora el agua del mar va a volver a su lugar y por eso estos seres marinos han regresado aquí de nuevo, mientras que ahora estas personas ni siquiera sabían en qué dirección tenían que ir para llegar a ese samaritano porque en toda la prisa, su mapa también se había caído en algún lugar. Así que el capitán con su pistola de bengalas. Fuego en el aire y Van lo ve, estas personas ahora empiezan a moverse rápidamente hacia el submarino, pero ahora encuentran imposible llegar, porque para cuando lleguen, tienen que atravesar un desecho tóxico por el cual pueden enfermarse y morir. Ahora, cualquiera que dude de que su madre lo salvará, así que casi empieza a discutir con su madre y Julian regaña a sus hijos y dice que sigan adelante y desde allí, su destino los engaña una vez más. Hay un deslizamiento de tierra. Parece que una gran piedra cayó frente a Julian, que estaba en la parte de atrás, y se quedó atrapado allí. Ahora Casey no quería avanzar sin su madre, pero le jura que salvará a su hermano a toda costa, y ahora comienza a avanzar con su hermano. Cuando estas personas llegan a Samarín, no encuentran a nadie allí, empiezan a golpear la puerta del submarino, pero luego aparece un capitán por detrás, que estaba gravemente herido. El capitán les dice que miren, ahora mis posibilidades de supervivencia son mayores. No, y tan pronto como escuchan que 3 personas pueden sentarse en el Samarín, se dan la vuelta de nuevo hacia Julian, donde comienzan a dispararles a todos con sus armas, pero en poco tiempo, se les acaban las balas. El cangrejo también estaba detrás de ellos y luego vieron una enorme y terrible ola marina acercándose, medía 100 pies de altura, se veía terrible, golpeó su submarino con fuerza, lo que dejó a estas personas inconscientes. Cuando Julian recobró el sentido, fue una sorpresa que su submarino no estuviera en el agua, sino que el gigante del mar había arrastrado a su samaritano y lo había llevado a una ciudad que había sido destruida, donde era evidente que los humanos habían sido aniquilados del suelo y solo mostraba esta escena. Esta película está aquí. Si te gustó este vídeo, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.